Presidente, los impuestos verdes debiesen ser un buen ejemplo de cómo los tributos son uno de varios instrumentos de transición hacia un nuevo modelo de desarrollo para Chile. Los impuestos verdes tienen por fin principal incentivar que las fuentes contaminantes internalicen las externalidades negativas que producen y, por otro lado, incentivar nuevas industrias no contaminantes. Pero, lamentablemente, en esta reforma, como en varias otras, el Gobierno intentó hacer un fast track del proyecto y las modificaciones a los impuestos verdes fueron presentados casi al final del debate, sin tiempo para su adecuada discusión, al menos en comisión, y nos dejó con varias dudas sobre para quién legisla este Gobierno. Y quiero contar algunos problemas. Primer problema, Chile tiene actualmente una de las tasas más bajas al impuesto por tonelada de dióxido de carbono emitida a nivel internacional. Apenas $5 por tonelada emitida. ¿Cuál es la recomendación del Banco Mundial? Entre 40 a 80 dólares para llegar a 100 dólares para el año 2030. Tal como se ha reiterado en múltiples análisis, la crisis climática exige políticas agresivas para disminuir rápidamente la quema de combustibles fósiles y en esta discusión, lamentablemente, el Gobierno pierde una oportunidad crucial. Aquí le propusimos al Gobierno aumentar la tasa, ni siquiera a la recomendación del Banco Mundial, sino que solo sobre la base del costo social de dióxido de carbono estimado por el propio Ministerio de Desarrollo Social de este mismo Gobierno, apenas 32 dólares por tonelada. ¿Cómo nos fue? Mal nos fue. La pregunta es, ¿para quién legisla este Gobierno? Segundo problema, el offset, o limpio en un lado para ensuciar en otro. Esto significa que se permite a los contribuyentes emisores de dióxido de carbono gravados con impuestos compensar, es decir, reducir o no pagar el ya bajo impuesto que deberían pagar por emitir carbono. Y históricamente el uso de estos mecanismos ha generado numerosos problemas en los países en que se ha implementado. ¿A qué intereses responde, por ejemplo, el auditor externo que certifica el proyecto de reducción? ¿Cómo fiscalizo yo que la reducción se mantenga en el tiempo, que no se duplique el conteo de reducciones? Si no fuese suficiente, además, la experiencia comparada, aquí se suma la pérdida de recaudación fiscal, presidente, porque el 100% de la emisión de dióxido de carbono podría ser compensada, impidiéndole recaudar al fisco hasta 169 millones de dólares. Aquí, pese a nuestra desconfianza en el mecanismo y el mercado de compensaciones, también le planteamos al Gobierno propuestas. Por ejemplo, compensar con conservación y forestación de bosque nativo en lugar de pino y eucalipto, entre otras. ¿Cómo nos fue? No fue mal. De aprobarse esta reforma, el Estado permitirá a las empresas más contaminantes de este país reducir a cero, presidente, el impuesto que deben pagar por emisiones de dióxido de carbono. Y yo me vuelvo a preguntar, ¿para quién legisla este Gobierno? Tercer problema, el pago del impuesto por parte de las generadoras de energías renovables no convencionales. Aquí, presidente, pasa lo siguiente. Actualmente, las empresas generadoras de energías limpias pagan impuesto verde, así, tal cual. Y esto ha obligado a que las empresas en base a energías limpias paguen más de 3 millones de dólares. Esta reforma era también una gran oportunidad para corregir esta situación mediante un mecanismo que no traspase indirectamente el impuesto de las emisiones fijas a las generadoras de energías limpias. Se lo propusimos al Gobierno también, pero lamentablemente el Gobierno ha decidido nuevamente perder dicha oportunidad. Y yo me vuelvo a preguntar, ¿para quién legisla este Gobierno? Finalmente, quisiera decir que, tal como dijo el diputado Amaro Labra, a un año de las intoxicaciones en Quintero y Puchuncaví, a una semana de que llegaran niños intoxicados en Calama, la gente tiene que saber por qué el Estado no está haciendo nada para que las empresas que hipotecan la vida y la salud de sus hijos dejen algo en los territorios, algo, lo que sea. Hablemos entonces de asignación y uso de lo recaudado. Localizar el impuesto significa, básicamente, que el total o una parte de lo recaudado en concepto de impuestos verdes se quede en el lugar en que la contaminación se produjo. El impuesto a contaminantes locales podría ser administrado a nivel local por las comunas, lo que permitiría destinarlo a mitigación de los efectos contaminantes, en concreto, aquí y ahora. Aquí y ahora para los habitantes de Mejillones, aquí y ahora para los habitantes de Quintero y Puchuncaví, aquí y ahora para los habitantes de Calama.
Lo que nos suelen responder cuando decimos esto es que es la prohibición de afectación de tributos a una destinación específica. Pero ojo, aquí estamos hablando, en el caso de los impuestos a contaminantes locales, de impuestos fijados en su propia naturaleza, a partir de la población de la comuna. Su constitucionalidad es equivalente a la constitucionalidad de los impuestos a la propiedad de raíz. No hay ninguna excusa para no avanzar al respecto. Lamentablemente, presidente, la respuesta a la pregunta de ¿para quién legisla el gobierno? Es bastante clara. No legisla para las zonas de sacrificio, no legisla para quienes se la juegan por energías renovables no convencionales, no legisla para las futuras generaciones que requieren medidas ambiciosas de reducción de dióxido de carbono. Lamentablemente este gobierno legisla para rebajar el impuesto a las empresas contaminantes, legisla para que sus amigos, para que sus parientes, legisla para que los súper ricos de este país, que en ningún caso van a tener que llevar a sus hijos contaminados a un hospital público, intoxicados por emanaciones contaminantes, sigan engordando sus bolsillos. Por todo lo anterior, presidente, y fundamentalmente porque necesitamos tomar medidas que reduzcan nuestras emisiones de gases de efecto invernadero hoy, no al año 2025, es hoy día el desafío, hoy. Es que esta reforma, lamentablemente, presidente, de verdad lamentablemente, es insuficiente para lo que este país necesita y es una tremenda pérdida de oportunidad que lamento muchísimo de parte de este gobierno. Muchas gracias, presidente.